Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es para mí un privilegio de parte de Dios el poder presentarme nuevamente con ustedes, estar acompañándolos en sus hogares, oficina, donde sea que usted me esté viendo en esta noche. Y vamos a empezar pidiéndole al Señor que Él esté en esta reunión, que se haga presente y que podamos sentir su presencia en donde sea que nosotros estemos. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de juntarnos, Señor, de poder platicar de tus asuntos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que llegue tu palabra, Señor, a cada corazón que me está escuchando en esta noche. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido que tu Espíritu Santo esté sobre mí, Señor, y que me des palabras para que podamos decir solamente lo que tú quieres que llegue al corazón de cada uno, Señor. Llega a la necesidad de cada uno de los que ve y de los que escucha en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues disculpen, hermanos, antes que nada por la tardanza. Sé que son unos minutos después de lo de siempre, pero tuvimos unos problemitas técnicos y aquí estamos ya nuevamente listos para platicar de la palabra del Señor. El mensaje de esta noche se llama No te enojes con Dios. Va a decir usted, ¿y qué clase de mensaje será este y todo? Pero mire, vamos a utilizar un texto que vamos a usar como base, y el texto se encuentra en el libro de Jonás. El libro de Jonás, capítulo 4 y versículo número 1. Dice así la palabra del Señor, dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Solamente, y lo vamos a dejar. Esto desagradó a Jonás de gran manera y se enojó. Ahora fíjese que si usted observa bien esta historia, nosotros vamos a notar en esta historia cómo realmente de qué se trata la misericordia de Dios. Sucede que el Señor le había dicho a Jonás, le había dado un mensaje a Jonás para que llevara al pueblo de Nínive. Y el mensaje era bien específico y le había dicho: dile a los ciudadanos de Nínive que se arrepientan, porque si no se arrepienten yo los voy a destruir. ¿Pero qué implica eso? Quiere decir que si se arrepienten, entonces no los destruiré y los salvaré. Y a pesar del Señor haberle dado un mensaje bien específico a Jonás, Jonás dentro de sí mismo batallaba y se oponía al deseo del Señor. El Señor ya le había dicho lo que tenía que hacer, pero Jonás decía: no tengo ganas de hacer eso, no lo voy a hacer. Jonás detestaba a los ninivitas, no por ellos, sino porque era una ciudad muy pecaminosa y Jonás no quería hacerlo. A veces nos sucede a nosotros exactamente lo mismo. El Señor nos dice a nosotros que hagamos algo y dentro de nosotros sabemos exactamente lo que Dios está pidiendo, pero como que hay algo dentro de nosotros que no nos deja hacer lo que Dios nos pide y nosotros decimos: no, eso no lo voy a hacer, eso no me parece, como que si a nosotros nos tuviera que parecer bien lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y muchas veces la ley de Dios se opone a la ley de los hombres. Pero fíjese que hay un verso que nos aclara bien este dilema, y ese se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55 y verso 9, y dice de la siguiente forma, dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Los planes de Dios siempre son más altos que los planes de nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y nosotros queremos entender a veces la mente de Dios y no podemos. Por eso lo que tenemos que hacer cuando el Señor ponga algo dentro de nosotros, ponga un sentimiento que tenemos que hacer algo, es mejor que lo hagamos, porque se opone contra todo lo que es nosotros. Lo humano es completamente diferente a lo que es de Dios. Ahora, fíjese que en Jonás 4:2, para seguir con la historia de Jonás, vemos que dice: y oró Jonás al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque resulta que Jonás, con tal de no hacerle caso al Señor, en vez de ir a Nínive, se fue para Tarsis.
¿Y sabe usted qué significa Tarsis? Usted no sabe el significado de la palabra Tarsis. Quiere decir pedazos. Entonces fíjese que como nada está escrito en la Biblia al azar, sino que todo tiene un significado muy importante, es como que dijera, Jonás prefirió irse a hacerse pedazos a ir a hacer la voluntad de Dios. Y realmente eso fue lo que pasó. Porque resulta que en camino para Tarsis se dio una gran tempestad. Y en medio de la tempestad, los que iban en la barca donde iba Jonás dijeron, aquí hay algo más grande, esta tempestad no es natural, aquí hay algo extraño que está pasando, alguien está en contra de la voluntad de Dios. Y Jonás, como muchos de nosotros, haciéndose loco, creyendo que no era él, pero resulta que tuvo que salir a la luz y dijo, en realidad yo soy el que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y sabe lo que hicieron los de la barca, dijeron, si tú sigues con nosotros en esta barca, nos vamos a hundir todos, así es que te tenemos que tirar al mar. Y él dijo, bueno, pues es cierto, es mi culpa, y lo tiraron al agua. Lo tiran al agua, y ¿quién lo estaba esperando en el agua si no es un pez enorme? Que dice que la gente cree que es una ballena, pero en la Biblia no dice que es una ballena, dice es un pez muy grande que lo estaba esperando. Y resulta que viene el pez, se lo come, pero no lo muerde, se lo traga, así vivo como estaba, se lo tragó. Y dice que Jonás estuvo en el vientre de ese pez por 3 días. Pero ¿sabe usted lo que pasó dentro de ese pez? Dentro de ese pez, Jonás murió. Y dice la Biblia que murió y se tuvo que ir al Seol. Su alma tuvo que irse hasta el Seol para comprender el plan de Dios. Pero mire qué misericordia la de Dios. Dios se lo tuvo que llevar a él a que experimentara lo que iban a experimentar los ninivitas si él no les llevaba el mensaje, y era que ellos se iban a ir al Seol. Y se va el mismo Jonás hasta el Seol, pero la misericordia de Dios que allí le explica. Todo el plan del Señor se lo tiene que explicar en el Seol. Entonces nosotros vemos cómo Jonás después se enoja con Dios. Pero uno no puede enojarse con Dios así como se enojó Jonás. Porque fíjese que, mire, dice en el versículo 7 del capítulo 2, dice, cuando en mí desfallecía mi alma, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Esta oración la hizo Jonás desde que estaba en el Seol. Cuando estaba en lo más profundo, allí clamó al Señor, se acordó de él. Y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Y bueno, ya la historia termina después. Resulta que sale del pez, va a dar el mensaje. Pero fíjese que aún cuando sale él del pez, que dice que el pez lo vomitó y Dios le concedió la vida, Jonás volvió a vivir otra vez, solo para que llevara el mensaje. Y sin embargo, saliendo de ese pez, llegando a dar el mensaje, todavía viene el Señor y le hace esta pregunta. Y le dice, en el capítulo 4, verso 4, el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte tú? Mire la pregunta que le hace el Señor a Jonás. Después de que le da la lección, le dice todavía, Jonás, ¿sigues enojado conmigo? ¿Tienes razón tú en enojarte conmigo? Y fíjese que me llamaba mucho la atención este pasaje y este tema, porque muchas veces nosotros, cuando nos pasan algunas cosas en la vida, tenemos la tendencia a enojarnos con la persona menos adecuada. A veces nos pasa con dentro de nuestra misma familia, que por alguna situación paramos nosotros molestos con el que menos se lo merece. Y a veces, aunque parezca que no es cierto, pero fíjese que a veces nosotros nos enojamos con el mismo Señor y le echamos a Dios la culpa de todo lo que nos pasa. Creemos que todo lo que nos pasa, o cuando nos sentimos agobiados por muchas situaciones, a veces creemos que es Dios el que tiene la culpa y nos enojamos con Él. Y fíjese que por eso es que yo en esta noche quería traerles algunos ejemplos de algunas situaciones en las que nosotros nos podemos ver involucrados, que hacen que nosotros nos enojemos con Dios. Pero se los traigo
reflejado en personajes de la Biblia a los que les pasó exactamente lo mismo. Y para que vea cómo esta es una historia que se repite día tras día a través de la historia en todos nosotros. Y el primer ejemplo es de una mujer que se llamaba Noemí. Noemí se enojó y se amargó también. Y el pasaje que vamos a usar se encuentra en Ruth capítulo 1 y verso 20. Ruth 1 y verso 20. Ya me regañaron porque dice que no digo los versículos varias veces. Entonces, para que ustedes otra vez tengan que ver de qué verso estoy hablando, entonces se lo repito, es Ruth capítulo 1 y verso 20. A ver si ya lo tiene por ahí, y dice así: y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Verso 21, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Mire cómo le está echando ella la culpa al Señor. Me fui llena, pero ahora me ha hecho volver vacía el Señor. ¿Por qué me llaman ustedes Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Bueno, fíjese que Noemí era una mujer que, no sé si usted sabe, pero lo que significa el nombre de Noemí. Pero Noemí quiere decir placentera. Y como recuérdese que para los judíos, ya hablamos en una oportunidad, que el nombre quería decir algo muy importante, y el nombre como que de alguna manera determinaba la función que una persona iba a ejercer dentro de la sociedad o dentro de la misma vida. Fíjese que esta mujer sabía su nombre, sabía que quería decir placentera, pero a ella le sucedió algo muy triste. Y se fue a un lugar donde Dios no le había dicho que fuera. Y en ese lugar lo perdió todo. Y por eso es que ella después decía, yo no quiero que me digan la placentera, yo quiero que me digan Mara. ¿Usted sabe qué quiere decir Mara? Y fíjese que desgraciadamente, pero ahorita le voy a decir una noticia triste. Y es que para las que se llaman Maras, Mara quiere decir amargada o amargura. De ahí viene. Y fíjese que por eso es que Noemí decía, ya no quiero que me digan la placentera, ahora quiero que me digan la amargada. Imagínense hasta dónde le había afectado a ella. Ahora, ella decía que el Señor era el que le había puesto un trago amargo. Noemí le echaba la culpa al Señor de decisiones que realmente ella tomó mal. Y fíjese que eso nos pasa a nosotros también. A veces nosotros tomamos decisiones que el Señor no nos ha dicho que hagamos. El Señor no nos ha pedido que tomemos algunas decisiones que nosotros decidimos tomar por nuestra propia cuenta sin consultarle a Él. Y cuando nos salen mal las cosas, a Él le echamos la culpa. Fíjese que lo que le sucedió a esta mujer. Dios le había dicho a esta mujer que Él la iba a bendecir, y mucho. Pero le dijo, donde estás, yo te voy a bendecir. Ella vivía en Belén. Resulta que en Belén hubo una época en donde se escaseó todo. No había ni qué comer, no había ni casi que para el sustento diario, estaba difícil la situación. Pero había un lugar muy cerca que se llamaba Moab. Entonces la recesión estaba en Belén, pero la abundancia estaba en Moab. Y ella vio la abundancia y dijo, no, ahorita que estamos en recesión, mejor, ¿qué les parece? Le dijo ella a toda su familia, movámonos a Moab, porque así no pasamos ninguna pena. Y sí, dijeron todos, y vámonos para Moab, que se fueron a Moab. Y si bien es cierto, en Moab estuvieron bien un tiempo, resulta que espiritualmente empezó a pasarle cosas increíbles a esta mujer. Mire, le pasaron cosas tan terribles. Moab era una ciudad de pecado. Y es más, ella le entregó sus 2 hijos a 2 mujeres moabitas. Perdió al esposo. Se le murieron sus 2 hijos. Se quedó sin nada. Lo único que le quedaron fueron 2 nueras moabitas. Ni siquiera eran de su misma religión, ni siquiera creían en el mismo Dios en el que ella creía. Y eso fue lo único que le quedó. Y cuando ya estaba hasta lo más bajo que pudo haber llegado, decide regresarse otra vez a Belén porque escucha que en Belén ya la recesión había pasado y que todos estaban viviendo muy bien. Y cuando se regresa, resulta que regresa
Va con sus 2 nueras en el camino, pero en el camino una se regresa a Moab y se queda solo con una, que vio algo muy especial en Noemí. Y le dijo, yo quiero seguir al Dios que tú conoces. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Y se regresa solo con ella. Pero esto nos habla de que, imagínese, ella le echaba la culpa al Señor de cosas que el Señor no le había pedido. Y no sé a cuántos de ustedes, así como a mí, el Señor a veces nos ha dicho, mira, allí donde estás, yo te voy a bendecir. Ahí donde estás, yo te voy a prosperar. No te muevas, quédate ahí. Y nosotros venimos y cuando se ponen las cosas un poquito difíciles, no, mejor me cambio de trabajo. No, mejor me muevo de ciudad. No, mejor me muevo de estado. Hasta de país nos movemos sin consultarle al Señor. ¿Y qué pasa? Solo para irnos a quebrar las narices en otro lugar y después estamos en el otro lugar diciendo, es que Dios tiene la culpa. Es que Dios a mí no me quiere. ¿Cómo es posible que Dios me abandone y todo? Si Dios nunca te dijo que te movieras. ¿En qué momento nosotros incluimos al Señor en nuestros planes? Y después nos enojamos con el que menos tenemos que enojarnos. Y ahora yo le digo, ¿será que vale la pena enojarse con Dios? Cuando dentro de nosotros sabemos que nosotros hemos sido los que tenemos la culpa. Otro ejemplo. En otra oportunidad, Pedro se enojó también y se amargó. Y mire esta característica. Los que se enojaban con el Señor se amargaban también. ¿No será que como que el enojo con el Señor es un paso previo a la amargura de nuestro corazón? ¿Y quién te saca de la amargura? Porque si te enojas con Dios, si es pronto, te puedes arrepentir y el Señor te quita ese sentimiento. Pero cuando te amargas, quiere decir que se formó una raíz muy grande dentro de ti y esa raíz solamente puede salir con el trabajo del Espíritu Santo cuando llega hasta lo más profundo de tu ser y te arranca esa raíz que se ha formado. Recuérdese que cuando sale una raíz, la raíz se aferra a ciertas cosas y esas raíces de amargura se quedan aferradas adentro de ti y no te dejan ser libre. Mire lo que le pasó a Pedro. San Mateo capítulo 26 y verso 75 y dice, y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, que fue lo siguiente, y le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué le sucedió a Pedro? El Señor, porque Pedro se las llevaba de que él era el superapóstol y que era el mejor de todos y yo contigo me muero y contigo hasta el final y hasta sacaba machete para acabar con cualquiera y él se las llevaba de que era de lo mejor y le dijo, Señor, yo donde tú estés ahí voy a estar yo y hasta el final. Todavía el Señor le dijo en esa oportunidad, Pedro, no digas esas cosas porque yo te digo que de aquí a que cante el gallo tú me vas a haber negado ya 3 veces cuando todas estas cosas empiecen a pasar. Y en efecto, así pasó. Y cuando cantó el gallo, él se dio cuenta que ya habían pasado 3 veces que él lo había negado en público, después de que nunca había hecho esto, pero pues el Señor ya se lo había advertido a Pedro. Y entonces, fíjese que a través de lo que le pasó a él, nosotros vemos cómo él sufrió mucho por lo que pasó. Le dolió mucho haber negado al Señor. Se arrepintió con todo su corazón. Pero nosotros a veces creemos que nosotros no tenemos que padecer y sin saber que todos los padecimientos y sufrimientos son necesarios para nuestra formación también. ¿Cómo cree usted que el mismo Señor Jesús se hizo como hombre perfecto en esta tierra? Dice la Biblia que a través de los sufrimientos Él fue perfeccionado. ¿Ahora usted cree que eso solo le pasa a Él? No, eso nos pasa a todos. Nosotros, una de las formas en las que el Señor nos va perfeccionando es a través de nuestros sufrimientos. Pero no es sufrir para morir, sino es un sufrir para vivir. Porque Dios lo que está haciendo es cambiando nuestra naturaleza, porque sabe que nosotros tenemos una naturaleza de la cual Pablo se dio cuenta y dijo, es que ahora me doy cuenta
que yo dentro de mí mismo tengo una ley que se opone a este espíritu maravilloso que Dios ha depositado dentro de mí. Esta ley que está en mis miembros, en mi cuerpo, se opone a todo lo que es santo. Y resulta que lo que no quiero hacer, eso hago, pero lo que yo quiero hacer, no lo hago, porque mi cuerpo no me deja. Si bien es cierto, el espíritu está dispuesto, pero la carne no me deja. ¿Cuántos de nosotros a veces no decimos, hoy sí voy a cambiar? Estoy listo para cambiar. Siento que ya voy a salir adelante de esto, siento que ya me voy a entregar y a la vuelta de la esquina, ¡pum!, a fallar otra vez. Ese es un problema que tenemos nosotros en nuestra carne. Está allí, no se puede ir. Y la mala noticia para usted es que usted va a estar lidiando con eso hasta el día que usted se muera. Pero la buena noticia que le doy es que el Señor a nosotros, dice la Biblia, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y de fortaleza, para que todos lo superemos en Cristo Jesús. Ese es el espíritu que Dios te da. Te fortalece, un espíritu de amor. ¿Y sabe qué? Hay cosas que solo por amor nosotros podemos hacer. Solo porque amamos al Señor lo podemos hacer. Fíjese que este Pedro, que pensaba que era el mejor, que siempre iba a estar con Jesús hasta el final de su ministerio, realmente no lo cumplió. Y nuestra vida no se va a componer si nosotros estamos enojados con Dios. De esa forma no se compone. Nuestra vida se compone arrepintiéndonos. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos de Dios. Pero ¿sabe qué? El Señor es sabio y rico en misericordia. Y aunque nosotros cometamos errores, Él está ahí para perdonarnos. Entonces le vuelvo a hacer otra vez la misma pregunta. ¿Será que vale la pena estar molesto con Dios? ¿Será que vale la pena decir, es que hoy sí me enojo con el Señor y no vuelvo con Él, y el Señor tiene la culpa de mis desgracias? No vale la pena. Él ha estado ahí siempre para amarte y para perdonarte, y no para juzgarte. En otra oportunidad, un fariseo se enojó por menospreciar la presencia del Señor. Fíjese que el verso está en segundo libro de Samuel, capítulo 6 y verso 8, y dice así, Lucas, el Evangelio según San Lucas 7:39, dice, pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Ahora mire, fíjese que había un fariseo que había invitado al Señor Jesús a su casa. Y lo invita y no tiene ninguna atención para él. Sin embargo, dentro de la casa del fariseo se coló una mujer pecadora, que se dio cuenta inmediatamente de quién era el invitado especial en esa casa. Y lo que hizo fue que rompió un frasco de alabastro, derramó en sus pies un perfume carísimo y viene a secarle sus pies con sus cabellos y se dedica a acariciarle sus pies. Se dedica a llorar a los pies del Señor, reconociendo quién era Él, valorando la presencia del ser magnífico que estaba en esa casa. Y ella se dio cuenta, y el fariseo no se dio cuenta, sino que el fariseo criticaba a la mujer que estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Y sabe que hay muchos que son como él, y habemos muchos que nos enojamos cuando vemos que el Señor bendice más a otra persona que a nosotros, porque el Señor estaba bendiciendo a ella más. Y habemos personas que nos molestamos, ¿y por qué el Señor bendice a este? ¿Y por qué a mí no me bendice? Pero sabe que ella sí supo valorar, y eso nos habla a nosotros también. Mire, cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros no tenemos que prestar atención a qué es lo que otros llevan, en qué condición van otros a la iglesia. Mejor pongámonos a pensar cómo vamos nosotros a la iglesia. ¿Qué voy a buscar yo realmente a la iglesia? Que lo único que tengo que es ir a buscar la presencia del Señor. No me importa qué está pasando con mi vecino. Cuando voy a la iglesia es porque yo quiero ir a hacer algo, quiero ir a darle algo al Señor, pero yo sé que el Señor está listo para darme algo a mí también. Y el último ejemplo que le quiero poner en esta noche es de un personaje que todo el mundo conoce casi, que se llama David. Resulta que David también se enojó con el Señor
Pero David se enojó por algo muy importante, y es que él no entendió el protocolo divino. ¿Qué es eso del protocolo divino usted? Bueno, resulta que el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, se la habían llevado los filisteos hacía mucho tiempo, y luego estuvo por mucho tiempo en casa de un personaje que se llamaba Abinadab. Y un día David estaba en su casa y dijo: pero ¿qué estamos haciendo nosotros sin la presencia del Señor? ¿Por qué no tenemos la presencia del Señor? Traigámosla a nuestra casa, volvámosla a traer acá. Y David sabía lo que significaba tener la presencia del Señor, el arca del pacto. Y decidió un día ir a traer el arca. Y se fueron a la casa de Abinadab, fueron a traer el arca. Estrenó una carreta preciosa con bueyes para poner ahí el arca y traérsela de regreso a su propia casa. Sin embargo, en el camino dice que estaban todos de gran fiesta y danzando, porque dice que iban danzando y cantando y con instrumentos, cuando de repente dice que Usa iba a un lado de la carreta o del arca, y dice que extendió su mano porque como el terreno no era plano, dice que en uno de los, no sé si fue piedra o bache que habrá pasado, la carreta topó y el arca que sin más y se cae, y Usa, con tal de detener el arca, que no se cayera, extendió su mano y tocó el arca. Y el Señor en ese momento fulminó a Usa, lo mató allí mismo. ¿Por qué? Porque nadie podía tocar el arca. Y fíjese que dice que David se enojó mucho. Si usted lee el segundo libro de Samuel, capítulo 6 y verso 8, dice así, dice: entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y mire cómo le llama Pérez Usa. ¿Será que usted tiene un apellido Pérez? Fíjese que estaba viendo yo qué quiere decir Pérez. Y Pérez, la traducción de Pérez es destrozo o quebrantamiento. Y eso significa. Y le puso al lugar Pérez Usa, que quiere decir el quebrantamiento de Usa, el destrozo de Usa. Así le pusieron al lugar. Entonces David estaba muy enojado. Que dice, David decía: ¿cómo es posible que Dios, que es todo amor y todo bondad? Porque David conocía el corazón de Dios. Y dice la Biblia que él era un hombre conforme al corazón de Dios también. Y David no entendía cómo era posible que un Dios que es todo amor hubiera matado, hubiera fulminado en un momento a una persona que lo único que estaba haciendo era colaborar para que el arca no se cayera. Pero cuando Dios dispone a hacer las cosas de una forma, uno no puede intervenir en los planes de Dios. Uno no puede hacer algo diferente a como Dios ha establecido que se haga. Porque los planes de Dios son rectos. Y los planes de Dios uno no los puede alterar. Aunque uno quiera, aunque uno pretenda hacer cosas buenas, no se puede. Cuando Dios ya ha establecido cómo se tienen que hacer las cosas. David no lo entendía. Y sin embargo, mire, me llamaba la atención cosas bien especiales que pasaron acá. Fíjese que dice entonces que cuando sucedió este evento, David, que era un varón conforme al corazón de Dios, dice que entonces tomó el arca y la llevó a la casa de Obed-Edom, porque dijo David: aquí algo raro está pasando, yo no, así no me la quiero llevar, como que estamos haciendo las cosas mal. Entonces como que a veces Dios manda cosas que parecen malas, pero nos sirven para llamar nuestra atención y ver en qué estamos fallando y cómo podemos componerlo. Dice que se llevaron el arca a casa de Obed-Edom, y después dijo: vamos a ver después cómo tenemos que hacer para trasladarla a su destino final, que iba a ser la casa de David. ¿Usted sabe por cuánto tiempo se enojó David con el Señor? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, bueno, ¿y cuánto tiempo le habrá durado el enojo? Dice la Biblia que se enojó 3 meses con el Señor. Mire qué berrinche, estar 3 meses enojado con el Señor porque por qué hizo el Señor esto, hasta que después comprendió cómo tenía que hacer las cosas y se dio cuenta que no había que llevarla cargada por bueyes ni en carretas, sino que tenía que ser llevada en hombros.
y por los sacerdotes, y bueno, una gran historia. Me llamaba mucho la atención los lugares en donde estuvo el arca. Y mire pues, por eso le digo, nada está escrito por casualidad en la Biblia. Dice que primero estuvo por un montón de tiempo en casa de Abinadab. ¿Usted sabe qué quiere decir Abinadab? Abinadab quiere decir padre de generosidad. ¿Usted sabe quién es su padre generoso? ¿Sí? ¿Usted sabe que tiene un padre en los cielos que es generoso? Bueno, pues fíjese que como nada es casualidad, dice que estuvo mucho tiempo en la casa del padre de la generosidad y luego se la llevaron a casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom quiere decir el trabajador rojo. ¿Y usted sabe quién es el hombre rojo en la Biblia? Es Adán. Somos nosotros. Adán representa a los seres humanos. Y por último, dice que después de haberla pasado a casa de Obed-Edom, por último fue a la casa de David. Que David es el amado de Dios. Entonces mire cómo es el traslado del arca. Que el arca pasa de estar en la casa del padre de la generosidad, luego viene a la casa del trabajador rojo, de los humanos, y luego regresa a la casa del amado de Dios. Mire cómo es el trayecto del arca, cómo está representado en cosas tan simples que nosotros no nos damos ni cuenta. Pues sucede que el Señor entonces, David, se enoja con el Señor por 3 meses porque no entendió el propósito de Dios. Y eso de lo que nos habla a nosotros es que nosotros tenemos que no solo incluir al Señor en nuestros planes, sino preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo tengo que hacer esto? Porque nosotros muchas veces ni siquiera oramos para incluirlo. Señor, por favor, está tú en este negocio que voy a hacer. Por favor, Señor, tú dirige qué tengo que hacer con mi casa, con mis hijos, con esto, con todo. Ni siquiera lo incluimos. Vale. Hay personas que ya lo logramos incluir y decimos, ok, Señor, por favor, entonces te pido que estés en medio de esto y todo. Y ahí nos quedamos, pero hay que preguntarle cómo. ¿Usted cree que Dios no habla? Dice, ¿y cómo va a ser que el que hizo la boca no hable? O el que hizo las orejas no escuche. O el que hizo los ojos no ve. No crea que es el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Pero más o menos. Así dice el Señor. Dice, ¿cómo es posible que el que hizo la boca no vaya a hablar? Y nosotros decimos, es que el Señor no habla. Pero si Él no está mudo. Él nos hizo la boca. Él sabe para qué sirve. Él habla. Nosotros somos los que no escuchamos. Entonces nos habla de que nosotros tenemos realmente que preguntarle al Señor cómo ejecutar los planes de nuestra propia vida. David no había entendido cómo era que se tenía que llevar el arca. Pero dime ahora tú, ¿acaso tú ya entendiste cómo tienes que vivir? ¿Será que ya has entendido cómo quiere el Señor que tú vivas? ¿Será que tú ya entendiste cómo debes prepararte para su venida? ¿Sabías tú que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto por los que lo aman. Los viene a recoger porque quiere estar con los que lo aman. ¡Ya! Mire, yo no sé si usted se recuerda cuando usted tenía su primer novio, su primer novia, tal vez ya fue hace muchísimo tiempo, pero trate de recordar así un ratito nada más. ¿Qué pasó cuando usted tuvo a ese novio, a esa novia, que usted ya no hallaba las horas de estar con ella o con él? A cualquier pretexto agarraba para ir, aunque sea en bicicleta o a pie o de cualquier forma, para estar 3 minutos con ella o 3 minutos con él. Cualquier cosa. ¿Y sabe usted que Cristo está enamorado de su novia, que es la iglesia? ¿Y usted sabe que Él quiere estar con su novia? ¿Y usted sabe que la novia de Él lo espera y lo ama con todo su corazón? Si usted no siente ese amor por Él, tenga mucho cuidado, porque será entonces que usted es novia o no es novia. Yo espero con todo mi corazón que el Señor haga arder en usted un fuego interno que le provoque amor por Él. Porque solo una novia que está así, con un amor tan ferviente, va a poder ver al Señor pronto. Ojalá que entendamos, que hayamos preguntado al Señor, o si no, ¿por qué no le pregunten esta noche? Señor, ¿y cómo tengo que prepararme para recibirte? ¿Qué tengo que hacer?
¿Por qué estoy desperdiciando mi tiempo cuando lo que tengo que hacer es prepararme para estar contigo? Puedo estar enojado con Dios, pero tengo que cambiar. Fíjese que el Señor dice que se sienta a purificar la plata y el oro. ¿Usted sabe cómo se purifica el oro y la plata? ¿No sabe? El oro y la plata se purifican con fuego. ¿Y sabe que usted es más precioso que el oro y la plata? Y que lo tienen que purificar. ¿Cómo? Con fuego. Pero ¿sabe qué? El final que le espera es precioso. Es maravilloso. Vale la pena. Si usted está sufriendo de alguna manera, en vez de echarle la culpa a Dios, en vez de enojarse con Dios, sepa que lo que Dios está haciendo es purificándolo. Cada día un poquito más. Pero no para siempre se trilla el trigo. Y va a ver usted que un día el resultado va a ser que usted va a estar con Él. Fíjese que el apóstol Otoniel Ríos Paredes tenía su dicho por ahí. Él tenía varios dichos, pero dentro de ellos había uno que decía: si quieres conocer realmente a una persona, mire qué chistoso, pero así es. Si quieres conocer a una persona realmente como es, hay dos formas, decía él. Una, ponlo en un puesto de autoridad, o la otra, ponlo a jugar fútbol, soccer. Y dice, ¿y por qué? Dice, ¿cómo que de autoridad o de fútbol, soccer? Y fíjese que cuando a alguien lo ponen en un puesto de autoridad, lo que sucede es que se puede llegar a creer más que todos los demás. Y entonces saca quién él es realmente. Y al que está jugando fútbol, ahí en el juego de fútbol saca exactamente lo que tiene adentro de él mismo. Por eso es que ya sabe usted, si quiere conocer a alguien, póngalo a jugar fútbol, soccer, o póngalo en un puesto de autoridad. Pero fíjese que nosotros, el Señor nos pone en situaciones en las que lo que trata de hacer es sacar lo que está dentro de nosotros, porque eso es lo que Él quiere limpiar dentro de nosotros. Podemos enojarnos, pero no nos amarguemos. Cuando nos enojemos, volvamos rápido a Él y pidámosle a Él que tenga misericordia. Nosotros debemos estar de acuerdo con todas las cosas que el Señor está haciendo por nosotros. Debemos de abrir nuestro corazón hacia Él y no enojarnos con Él. Como conclusión nada más de esto, decirle nada más, recuérdese cómo empezamos, y es que Jonás se había enojado con el Señor por no entender exactamente, o porque sus pensamientos se oponían a lo que el Señor quería no para él, sino para toda una ciudad. Entonces que nosotros podamos entender que realmente Dios a veces lo que pide de nosotros no lo podemos entender, porque es como que una hormiga quiere entender lo que está pensando un elefante, no se puede. Porque ¿cómo va a comparar un cerebrito que tal vez ni cerebro tiene la hormiga contra un cerebro de un elefante? No se puede. ¿O cómo vamos a entender nosotros la mente de Dios? No se puede. Por eso solo lo único que nos queda es obedecer, porque lo amamos. Pero dice que los planes de Él son de bendición. Recuérdese de Noemí, que Noemí fue llena pero regresó vacía. ¿Por qué? Por no entender o por querer hacer ella su voluntad y no la de Dios, porque Dios nunca le dijo que hiciera lo que ella decidió hacer. Entonces que nosotros podamos ser así, no hacer lo que queremos, sino hacer lo que Dios quiere. Pedro, recuérdese, se amargó porque pensaba que nunca le fallaría el Señor y no sabía que dentro de él era muy débil todavía. Por eso no tenemos que adelantarnos a decir nosotros nada. Yo nunca, dice el dicho, nunca diga nunca. Mejor di siempre, yo en el Señor esperaré y en Él pondré toda mi confianza. El fariseo se enojó porque no supo valorar la presencia de Dios. No supo valorar la visitación de Dios. Por eso cuando Dios te visite, aprovecha y no lo dejes ir. Y el último, David, que se enojó porque tomó la decisión de llevarse el arca del pacto, pero sin preguntarle al Señor cómo debería hacer las cosas. Mete al Señor en tu vida, en tus planes, y pregúntale a Él para que siempre te vaya bien. Y el día de hoy es un día especial porque hoy vamos a tomar la cena del Señor, vamos a participar de la cena del Señor. Y solo quiero leerle unos pasajes que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, déjenme poner aquí, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, y escuchen lo que dice la palabra. Dice:
sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Quién te llamó a ti para que fueras salvo? Si no fue Cristo Jesús. Y dice, así como aquel que te llamó es santo, que es Cristo, así tú también te pido que seas santo. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Luego dice, oiga esto, dice, y si ustedes invocan como papá a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse entonces con reverencia durante el tiempo de su peregrinación. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que si usted se atreve a llamarle Padre, al Padre de las luces, al Padre celestial, si usted se atreve a llamarle Padre a Él, entonces condúzcanse con toda reverencia durante todo el tiempo que les toque vivir en esta tierra. Eso quiere decir el tiempo de su peregrinación. Dice, ustedes saben que no fueron rescatados de la muerte segunda, que es la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. Y dice, ustedes fueron rescatados también de su vana manera de vivir que heredaron de sus padres con cosas perecederas como oro y plata. Ustedes no fueron rescatados con oro ni con plata, porque para su rescate, para poder rescatarlos de donde ustedes y yo deberíamos de haber ido, se tuvo que pagar un precio más alto. Y dice, ustedes fueron rescatados con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos fines de los tiempos solamente por amor a ustedes. Yo quería dejar ese pasaje en su corazón para que lo piense, porque por ustedes se pagó un precio muy muy caro y solamente hubo uno que lo pudo dar y fue Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a valorar ese sacrificio que hizo. Y en esta noche vamos a participar de la cena del Señor. Y le invito entonces a que en su casa tome del pan y de la copa y vamos a ministrarla en este momento. Tal vez antes de tomarla le quiero invitar a que tenga un momento de reflexión y diga usted, Señor, en este momento me estoy poniendo a cuentas delante de ti. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Señor, te pido perdón por haberte fallado. Señor, si es que estuve enojado contigo, Señor, perdóname. Tú no mereces esas actitudes de mi parte. He sido yo el que de alguna u otra manera te he fallado, Señor. Lo reconozco y te pido perdón. Te pido perdón por fallarte, Señor, de pensamiento, de palabra, de obra, Señor. Y también te pido perdón por los pecados que me son ocultos. Aquellos de los que no me acuerdo, Señor, por favor, perdóname. Te lo suplico, Señor. Dice la Biblia que nosotros no podemos participar del cuerpo y de la sangre del Señor si no lo hacemos, si no meditamos, si no hacemos conciencia de lo que tenemos que hacer. Y así, pensando en ese sacrificio maravilloso que Él hizo por nosotros, le voy a invitar a usted a que participe en esta noche. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al comer del pan y del vino? Es algo maravilloso que el Señor Jesús dejó para nosotros. El Señor Jesús, cuando se fue, antes de irse, nos dejó dos órdenes. En la Biblia aparecen solo dos ordenanzas que el Señor dejó para nosotros. Una es el bautismo, y que todos nosotros tenemos que ser bautizados en agua por inmersión, y esa es una orden de parte de Jesús para nosotros. Y la segunda orden fue que celebráramos esto, su cena. Y Él dijo que la celebráramos porque todas las veces que la hagamos, le estamos anunciando al mundo y a las huestes espirituales la muerte del Señor, el sacrificio que Él hizo, donde Él
derramó hasta la última gota de sangre y se partió su carne por nosotros, para la redención de nosotros. Y por eso es que la tierra en general y nosotros estamos esperando su venida, para que en su venida nos devuelva a nosotros la gloria que algún día tuvimos y que nos la dé para siempre. Y eso es lo que nosotros celebramos. El Señor nos pidió que celebráramos su nacimiento, que celebráramos nada más que su muerte y que nos bautizáramos. Y al celebrar su muerte pasa un milagro muy grande cuando usted participa de la carne y de la sangre. Cuando usted participa del cuerpo del Señor, es como que un milagro pasara dentro de usted y Dios mismo llega hasta lo más profundo de su ser, atraviesa todas las células de su cuerpo para ir a redimir, para ir a perdonar, para ir a limpiar todo lo que está sucio. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Y dice su palabra: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó del pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Participemos todos del pan. Ahora puede comer. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Y cuando usted está comiendo del pan, cada mordida que da usted, recuerde que así como sus dientes están moliendo el pan, así fue el cuerpo del Señor molido, literalmente, por usted y por mí. ¿Será que usted merecía eso? Fíjese que no lo merecíamos, pero un ser maravilloso decidió amarnos primero. Y dijo: porque yo te amo, te estoy dando el salvoconducto para que tú puedas llegar a mí, y el salvoconducto es mi Hijo. Y por eso es que nosotros tenemos que amar lo que Él hizo. Dice también: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y eso es lo que nosotros proclamamos su muerte hasta que Él venga. Y cuando Él venga va a ser el día más maravilloso de nuestras vidas, cuando por fin lo veamos a Él. Y dice la Biblia que entonces Él nuevamente va a volver a participar, a tomar del fruto de la uva y tomarlo con nosotros. Yo anhelo con todo mi corazón ese día en que Él venga y Él personalmente nos ministre y nos diga: ahora, hijos míos, ahora tomemos juntos de la uva y gocémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Y de ahora para siempre vamos a estar juntos. Y no va a haber nada ni nadie que nos separe. Porque para esto pagué, para estar contigo para siempre. Y ahora me deleito de poder participar de esto contigo. Imagínese ese día. Pero mientras ese día maravilloso llega, hagámoslo así. Y recordémoslo, esperando que muy pronto lo vamos a celebrar con Él. En el nombre de Jesús, participemos todos de la copa del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Ahí donde está, levante sus manos a Él en señal de rendición, en señal de que usted se rinde completamente a Él. Y dígale gracias. Gracias, Señor, gracias por esto que tú estás haciendo en mi vida, gracias por esta obra maravillosa, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, por favor, a ser mejor. Ayúdame, Señor, a no fallar. Señor, no quiero fallarte más. Dame la fuerza, Señor, por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Soy débil, Señor, pero sé que contigo todo lo puedo, Señor. En el nombre de Jesús, te pido misericordia, te pido perdón por haberte fallado, por haberme molestado contigo quizás, Señor. Pero te pido perdón porque tú me has amado más. Porque tú me amaste primero a mí, Señor. Te pido toda tu bendición en el nombre de Jesús. Gracias por llegar a mi vida, Señor. Gracias por salvarme. Y en este momento, si tú no conoces al Señor, yo te invito en este momento a que lo hagas. Vas a conocer al ser más maravilloso que te pudiste haber encontrado en toda tu vida, y es la persona de Jesús. Si tú sientes algo en tu corazón en este momento que te está inquietando, que está pidiendo y está diciendo, yo quiero conocer a ese del que está hablando, yo te invito a que lo hagas. Lo único que tienes es que abrirle tu corazón, y si tú quieres ahorita mismo, allí donde estás, abre tu boca y le vas a decir al Señor estas palabras. Solo dile, Señor Jesús, en este momento yo decido voluntariamente abrirte mi corazón. Quiero que vengas a morar adentro de mí para siempre. Te pido perdón por mis pecados y te recibo en mi vida como mi único Salvador. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y de hoy en adelante quiero hacer tu voluntad y no la mía. Sé que las cosas pueden estar igual o peor, pero con tu ayuda yo voy a poder salir adelante. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y si lo has hecho, has tomado la decisión más grande y más maravillosa de tu vida. Y te digo, así como estás, bienvenido a la familia de Cristo. Bienvenida a la familia de Cristo. Y juntos un día le vamos a ver. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que ilumine tu camino, que bendiga a tu familia. Y esperamos volvernos a ver nuevamente el día miércoles a las 7 de la noche. Pero que el Señor te siga guardando, te siga prosperando en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida y aún no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a formar parte de nuestra familia. En Iglesia Libertad hay un lugar para ti.